Bien, vamos a ver algunas definiciones con respecto a los triángulos. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un triángulo cualquiera, un triángulo ABC cualquiera, ¿sí? Y empecemos a ver algunas definiciones. Por ejemplo, acá tenemos 4 definiciones, lo que es mediatriz, mediana, altura y bisectriz de un ángulo, ¿no? Vamos viendo cómo aplicamos esto a un triángulo. La mediatriz, ¿no? O sea, en un triángulo, supongamos, vamos a tomar como referencia el lado AC, o el ángulo B, que sería el opuesto a ese lado AC. O sea, el lado AC o el ángulo B. Entonces, yo voy a hacer la mediatriz del lado AC, que todos ya sabemos cómo se hace, ¿no? O sea, hacíamos el compás, tomábamos las medidas. Yo voy a utilizar acá la herramienta de construcción de GeoGebra para construirle directamente, no tener que andar haciendo tantas cosas. O sea, si quiero trazar la mediatriz entre del segmento AC, tengo que marcar los puntos A y C, y me da la mediatriz. Y por lo que decíamos acá, bueno, la mediatriz es el conjunto de puntos de plano que equidistan de los extremos de un segmento. Como consecuencia, la mediatriz de un segmento es una recta perpendicular a dicho segmento que contiene el punto medio. O sea que este punto que está acá, la intersección entre la mediatriz y el segmento, es el punto medio. Ese va a ser el punto medio del segmento. Bien, ahí tenemos la mediatriz. Como segunda definición vemos lo que es la mediana. La mediana es el segmento que une como extremo un vértice de un triángulo al punto medio de su lado opuesto. O sea que los extremos del segmento de la mediana van a ser un vértice y el punto medio del lado opuesto. Dijimos que vamos a tener en cuenta el lado AC y el ángulo o el vértice B. Entonces, la mediana va a ser en este caso, si tomo el vértice B, el punto medio del lado opuesto sería el punto medio del lado AC, que es el que determinamos con la mediatriz. Ahí ya podemos ver que mediana y mediatriz no son sinónimos. ¿Sí? Una es un segmento, una es una recta. Los dos tienen que ver con el lado opuesto de un ángulo, pero fíjense que no coinciden. Ni siquiera la mediana está incluida en la mediatriz. En un triángulo en general, en particular, no tienen por qué coincidir. Bueno, otra definición. Veamos, ¿qué es la altura? Es el segmento que contiene por extremo un vértice de un triángulo y un punto de su lado opuesto. O sea, volvemos, ¿no? Un vértice de un triángulo, vamos al B, y el lado opuesto va a ser el AC. Además dice, o la prolongación del mismo, ahora vamos a ver qué significa eso, de manera tal que es perpendicular a dicho segmento. Bueno, la mediatriz era perpendicular, ¿no? Pero no contiene al vértice. O sea, si yo hago la mediatriz del lado AC, es perpendicular al lado AC, pero no va a contener al vértice opuesto. Ahora, ¿cómo hacemos una altura? La altura tiene que partir del lado opuesto, o sea, de un vértice hacia el lado opuesto en forma perpendicular. Venimos acá a construcción, hacemos la perpendicular de un segmento y que pase por el vértice opuesto, por el punto B. A este le ponemos punteada porque es auxiliar. Determinamos el punto, que es la intersección de la perpendicular del segmento, y el segmento este va a ser la altura. Ya vean que la altura tiene en común con la mediana el vértice, por ejemplo, pero después nada más. Es perpendicular, por eso va a ser paralela a la mediatriz, pero no tiene por qué coincidir con la mediatriz, ni tampoco tiene por qué coincidir con la mediana. Ahora, volvamos a la definición.
Dice que contiene un punto del lado opuesto o la prolongación del mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo tengo un triángulo con un ángulo oblicuo, o sea que mide más de 90 grados, veamos qué es lo que sucede. Acá voy a tener que hacer algo auxiliar. ¿Por qué? Porque GeoGebra no me permite. Entonces, vamos a borrar este elemento. Vamos a borrar este punto. Y vamos a hacer mejor la altura, porque vamos a tener en cuenta que también se puede hacer sobre la prolongación del lado. O sea que yo voy a trazar una recta sobre ese lado. Esa recta también va a ser un auxiliar. ¿Sí? Y si yo quiero hacer la altura de un triángulo que es oblicuángulo, ¿no? Que es obtusángulo, perdón, ¿no? O sea, tengo un ángulo obtuso que mide más de 90 grados, la altura va a estar determinada por este segmento, o sea que el punto de intersección va a estar acá. Y el segmento este determinado, entre B y E, me parece que no hizo la intersección. Vamos a marcar de vuelta el punto porque no dio justo la intersección. Ahí. Y ahora, el segmento este es el que me determina la altura. Si yo muevo este vértice, en la altura se mantiene siempre perpendicular y siempre el segmento está determinado por, vamos a poner otro color para que se vea, siempre el segmento está determinado por el vértice y el lado opuesto en forma perpendicular. Ya con esa línea auxiliar yo puedo hacer la altura esté donde esté el vértice. Fíjense que en la gran mayoría de los casos, ni la altura, ni la mediana, ni la mediatriz tienen que ver con el otro. Solamente en este caso muy particular en el que el triángulo va a ser isósceles, pero ahora vamos a ver eso. Ahora, vamos a también marcar de otro color las otras. O sea, esta la ponemos de verde y esta la ponemos de violeta, por ejemplo, ¿no? Tenemos de verde la mediatriz, de violeta la mediana, de rojo la altura. Y ahora vamos a trazar la bisectriz del ángulo B. ¿Sí? Ya saben también cómo trazar la bisectriz. Y como lo tengo que marcar en sentido antihorario, tengo que empezar por A, B y C. Y la bisectriz va a ser esta. Que lo podemos hacer con naranjita. Y si ven, ni la mediatriz, ni la mediana, ni la altura, ni la bisectriz coinciden. Nunca van a coincidir. O sea, lo que coincidan es un caso muy particular. Que no coincidan es la generalidad. O sea, si yo me voy acercando, va a haber un caso particular, el que dijimos, en que el triángulo va a ser isósceles, o equilátero, como caso particular de isósceles, en el que van a coincidir las cuatro. Pero por lo general no coinciden. Y solamente siempre que partamos del vértice que contiene el ángulo que es desigual en el isósceles, o que es igual a los otros dos en el caso de que sea equilátero. Esto para que se vea. Bueno, ahora vamos a construir un triángulo isósceles. Vamos a poner dos puntos que van a estar en la base. ¿Sí? Y vamos a determinar el tercer punto
que va a ser el que va a unir a los dos, o sea, el tercer vértice, que va a ser el que va a unir a los dos lados que son iguales. Entonces, hago una circunferencia, con un radio cualquiera, supongamos un radio cualquiera, hacemos auxiliar a esta línea, y vamos a trazar ahora con el compás, vamos a medir esta circunferencia, y la vamos a posicionar en el otro, vértice. Y a este punto le vamos a cambiar de nombre, porque quiero que C sea el otro, que sea otro punto. Entonces venimos acá y definimos el punto que es la intersección de estos dos arcos. Este va a ser mi punto C. Ahora el otro lo podemos ocultar esto, podemos ocultar esto, y podemos ocultar el punto P. Y determinamos el triángulo ABC, que va a ser isósceles. O sea, esto lo vamos a traer más para acá. Para que se vea un poquito más. Ahora veamos. En el triángulo isósceles vamos a trazar la mediatriz, o sea, vamos a tener el lado AB como referencia y el punto C como vértice opuesto. Ahora veamos, si yo trazo la mediatriz, empecemos por la mediatriz. Ya habíamos visto lo que era la mediatriz, vamos a construcción, mediatriz, entre estos dos segmentos. Y la mediatriz la vamos a marcar con un color verde, por ejemplo. Y este sería el punto medio, ¿no?, del lado AB, porque la mediatriz contiene el punto medio. Y si yo trazo, fíjense en que la mediatriz coincide con el vértice opuesto, o sea que si yo trazo la mediana, ¿no?, que la mediana la voy a trazar con violeta, coinciden, o sea, yo oculto la mediana y se ve la mediatriz. Oculto la mediatriz y se ve la mediana, coinciden. Ahora, esto no quiere decir que si yo trazo la mediatriz de uno de los lados que son congruentes, la mediatriz del segmento BC ya no coinciden, ¿ven? O sea, si yo hago la mediatriz del segmento BC, ya no coincide con el vértice. ¿Entienden? Ya va a pasar lo mismo que en el otro triángulo. O sea, acá voy a tener el punto medio y la mediana con respecto al lado AB ya no va a coincidir con esa mediatriz. Bueno, ahora nos seguimos centrando en el ángulo que es desigual y en el lado que es desigual, ¿no? O sea, el ángulo que es desigual se opone al lado que es desigual en el triángulo isósceles. La altura. Bueno, la altura voy a tener el segmento que es perpendicular a la base, ¿no? Y que va entre un segmento que está determinado por los puntos, por extremos, que son el vértice del triángulo y un punto del lado opuesto y que forma un segmento perpendicular. Ahora, podemos ver que la altura acá va a coincidir, porque la mediatriz es perpendicular y contiene al vértice
del lado opuesto, en el caso del triángulo isósceles. Y la mediana va a coincidir también porque contiene un punto del lado opuesto, contiene un punto del vértice opuesto a ese lado, y está incluida en la mediatriz, o sea que es perpendicular. Si yo hago una perpendicular al lado AB y que contiene el punto C, ¡pum!, coincide. Voy a tener la línea de puntos y la altura, o sea, va a estar ahí. Voy a trazar el segmento, de acá a acá, y lo voy a marcar con rojo. ¿No? Y bueno, acá se ve todo superpuesto, pero vengamos acá. El último segmento que marqué, a ver, vamos a cambiar el color, que estaba con violeta. Y este, que estaba con rojo. Y ese, fíjese. Voy a sacar la mediatriz, voy a sacar la mediana, y lo que me queda es la altura. Si yo saco la altura, me queda la línea de puntos esta, que coincide con la mediatriz. Saco la mediatriz, con la mediana, coincide, y saco la mediana y pongo la altura y coincide. O sea, en este caso la mediana y la altura van a ser el mismo segmento, y las dos van a estar incluidas en la mediatriz. Y por último, lo que me quedaba era la bisectriz, que voy a mencionar la definición porque recién me la vi. La bisectriz del ángulo es el conjunto de puntos del plano que equidistan de los lados de un ángulo. Como consecuencia, la bisectriz de un ángulo es una semirrecta con origen en el vértice de dicho ángulo que lo divide en dos segmentos de igual amplitud. Entonces, si yo quiero hacer, voy a hacer la bisectriz del ángulo C, vengo acá a construcción en GeoGebra y hago en este orden: A, C, B. Y fíjense que también coincide. GeoGebra me hace una recta, porque en realidad lo que me hace GeoGebra es la bisectriz de este ángulo y también la bisectriz de este otro ángulo. Pero la bisectriz sería la semirrecta que viene del punto C, que viene para este lado. Y a la bisectriz la podemos, que sería esta última recta que tengo acá, la vamos a poner de color, no sé, de color naranja, como era todo. Y si vemos, saco la altura y me queda la bisectriz de color naranja. Saco la bisectriz, no tengo nada, tengo la línea punteada. La mediatriz, saco la mediatriz, la mediana, saco la mediana, la altura, saco la altura, y la bisectriz, saco la bisectriz. O sea, todos estarían contenidos en la mediatriz. La bisectriz como semirrecta, la mediana y la altura como segmentos, todos estarían contenidos en la mediatriz. Pero, como dije, es para el caso particular de lo que es el triángulo isósceles. Y solamente se va a cumplir cuando tengo en cuenta el ángulo desigual y el lado desigual, que es el que se opone a ese ángulo. Si utilizo los otros dos ángulos, no van a coincidir. Ni la mediatriz, ni la bisectriz, ni la mediana, ni la altura. Salvo en el caso particular que tengo un triángulo equilátero, que los tres ángulos son iguales, entonces van a coincidir la mediana, la altura, la bisectriz y la mediatriz en todos los vértices y en todos los lados. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta lo que vimos recién, pero
vamos a hacer de cuenta de que somos Euclides y que estamos construyendo la geometría y tenemos que empezar a construirla desde cero, o sea, partimos desde algunas cuestiones básicas, que serían los axiomas, y vamos demostrando a partir de esos axiomas, vamos demostrando los teoremas, ¿no? A partir de las definiciones, los axiomas, vamos demostrando los teoremas. Y podemos ir utilizando solamente los teoremas que fuimos demostrando antes, y las definiciones que fuimos introduciendo anteriormente, y los axiomas que enunciamos al principio. Pero no puedo demostrar algo con algo que todavía no demostré. O sea, para poder construir el libro de los elementos Euclides, tuvo que manejarse de esta forma. No pudo mencionar una propiedad que todavía no había demostrado, ¿no? Para demostrar algo anterior. O sea, daba por sentado que todo esto era una hoja en blanco. Entonces, supongamos, definí triángulo isósceles. Digo, un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados congruentes. El tercero puede serlo o no serlo. O sea, la definición es hasta ahí. El triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados congruentes. Punto, terminó la definición. Después yo puedo decir que el tercero también puede ser congruente, y que en ese caso se llama equilátero, que es un caso particular de isósceles, pero el tercero no tiene por qué ser distinto. Pero bueno, hagamos el caso más particular, donde el tercer lado es distinto o no, no me importa. Yo conozco que dos lados son iguales. ¿Sí? Lo planteo la hipótesis, ¿no? O sea, vamos a demostrar el teorema que ya demostramos una vez, de otra forma, lo voy a hacer de una forma distinta, porque no lo voy a hacer de la misma forma que lo hice la otra vez, pero es en un triángulo isósceles, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Este es el triángulo isósceles, yo sé que los lados AB y BC son iguales. Entonces, o sea, este lado es igual con este, entonces yo voy a probar que el ángulo A es igual al ángulo C. ¿Sí? Que son los ángulos que se oponen a esos lados. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a determinar, vamos a trazar, trazamos. La bisectriz del ángulo B, ¿no? Ya sabemos cómo trazarla, ¿no? Hacemos con el compás, trazamos con el compás, después medimos, pero me va a quedar algo así. Esto es aproximado. Vamos a trazarla con otro color. Me va a quedar algo así, ¿no? Esta sería la bisectriz. Es una semirecta, que va a tener origen en B, o sea, la bisectriz del ángulo B va a ser una semirecta que tiene origen en B, y que va a equidistar de los dos lados. O sea, me va a dividir al triángulo ABC en dos ángulos iguales. Y esa era la definición que ya habíamos tenido, ¿sí? O sea, la definición de semirrecta, la volvemos a ver, ¿no? Perdón, de semirrecta, de bisectriz, es el conjunto de puntos que equidistan de los extremos del ángulo, y como consecuencia, la bisectriz de un ángulo es una semirrecta con origen en el vértice de dicho ángulo, que lo divide en dos ángulos iguales. Esa es la definición que nosotros conocemos de bisectriz. O sea, la definición y como consecuencia qué es lo que pasa, ¿no? Y además, o sea, y como habíamos visto que era un lugar geométrico, ¿no? La bisectriz cumple una determinada propiedad, o sea que todos los puntos que pertenezcan a la bisectriz van a cumplir esa determinada propiedad, y a su vez todos los puntos que cumplan esa determinada propiedad van a pertenecer a la bisectriz. Eso era la definición del lugar geométrico. Y vamos a definir, o sea, la intersección de la bisectriz del ángulo B, ¿no? Con el lado AC, va a ser un punto. Ese punto lo podemos llamar M, pero por ahí nos confundimos con qué es el punto medio, que todavía no podemos decir que es el punto medio, entonces lo vamos a poner P. Va a ser AP. Y me van a quedar determinados dos triángulos.
los triángulos ABP y BCP. La otra vez se acuerdan que esto lo habíamos demostrado con la mediana. Yo determinaba el punto medio del segmento AC y determinaba la mediana, y de ahí demostraba. Ahora veamos la forma distinta en la que lo voy a demostrar. Yo determinaba la mediana, sabía que este lado en común, estos dos segmentos eran iguales porque era el punto medio, y estos dos lados eran iguales, y por criterio LLL demostraba que los dos triangulitos son iguales. Ahora voy a tener que utilizar otro criterio, ¿sí? A estos angulitos le voy a poner delta y epsilon, ¿no? Estos triangulitos, voy a llamarlos de alguna forma, y vamos a ver. Lo que no voy a poder utilizar es que estos dos ángulos son iguales, porque estos dos ángulos es lo que tengo que demostrar. Bueno, entonces analicemos. Comparemos esos dos triángulos. Comparamos ABP y BCP. ¿Qué tienen igual esos dos triángulos? ¿Se acuerdan que tenemos que conseguir tres datos? Ángulos, lados. Bueno, tenemos, por ejemplo, por hipótesis, que ABE es igual a BC, que es un triángulo isósceles. Eso es por hipótesis. AB es igual a BC por hipótesis. Después tenemos PP en común. Sería el lado BP que es en común. Y los ángulos delta y epsilon van a ser iguales porque yo tracé la bisectriz del ángulo B. Son los ángulos determinados por la bisectriz del ángulo B. Entonces delta es igual a epsilon por la bisectriz del ángulo B. Ponemos así abreviado, pero en realidad es porque son los ángulos determinados por la bisectriz del ángulo B. Ahora, ya tengo los tres datos. El criterio va a ser, tengo un lado, otro lado y el ángulo. O sea que serían el ángulo determinado por los lados. Entonces es el criterio LAL. Por criterio LAL, yo sé que ABP es igual a BCP. O sea, hay una transformación, un movimiento, si los triángulos son congruentes, hay un movimiento que transformó a ABP en BCP, ¿no? En este caso se ve claramente que es una simetría axial, pero podría no ser tan evidente, y van a haber lados que van a ser homólogos, o sea, y ángulos que van a ser homólogos. Si este triángulo se transformó en este, o sea, este lado, el AB, se transforma en el BC, que son congruentes, ¿no? Y este segmento, AP, se transforma en PC. BP se transforma en sí mismo, el ángulo delta se transforma en epsilon, entonces el ángulo A se transforma en el ángulo C. Y como es mediante un movimiento, entonces son congruentes. Por lo tanto, el ángulo A es igual al ángulo C, perdón, acá tenía que comprobar que era el ángulo C. Puse B y estuvimos todo el tiempo usando B, ahora lo corregimos. Por lo tanto, A es congruente al ángulo C por ser homólogos mediante un movimiento. ¿Sí? Acá diría C. Está corregido.
Bueno, recién demostramos, ¿no?, que, o sea, en este triángulo isósceles, que los ángulos A y C eran congruentes, pero previamente habíamos visto que el triángulo ABP y el triángulo BCP eran congruentes. Ahora vamos a jugar un poquito con eso. Si esos dos triángulos son congruentes, dijimos que había un movimiento que me había transformado uno en el otro. Habíamos visto claramente que era una simetría axial, ¿no?, que transformaba este triángulo en este. Y el lado BP se transforma en sí mismo, el ángulo A en el ángulo C, el lado AB en el lado BC, este angulito en este, y así. Ahora, veamos, el lado AP va a ser homólogo de PC, o al revés, o PC va a ser el homólogo de AP, depende de cuál se haya transformado en cuál. Y como son homólogos mediante un movimiento, entonces AP va a ser igual a PC, ¿no? Por esto, ¿no? De acá sacamos que AP va a ser igual a PC. Entonces, el punto P es punto medio de AC. Eso no lo sabía antes, lo demostré ahora. ¿Sí? Y a su vez, este ángulo de acá, el ángulo APB, vamos a escribirlo acá, el ángulo APB, se va a transformar en el ángulo BPC. ¿Sí? Se va a transformar en el ángulo BPC. Ahora, estos están sobre una misma línea, entonces estos dos ángulos son suplementarios. Pero si son transformados mediante un movimiento, son congruentes. Si un ángulo es suplementario de sí mismo, se dice que esos dos ángulos son rectos. ¿Sí? La definición de un ángulo recto es el ángulo que es suplementario de sí mismo. Y acá se ve un ángulo llano, un ángulo y su suplementario, y son congruentes. Si se cumple esa definición, no, voy a decir que el ángulo C, que el ángulo APB y APC son congruentes y además son de 90 grados, son rectos. O sea que voy a tener esto. O sea, estamos utilizando definiciones previas y a partir de ahora recién yo puedo empezar a sacar conclusiones sobre las mediatrices, las bisectrices de un ángulo isósceles. Recién ahora, antes no lo podía hacer. Ahora, veamos una cosa. El punto P, que es el punto medio, pertenece a la bisectriz del ángulo B. Y además, ¿no?, la bisectriz del ángulo B es perpendicular al segmento AC. Volvamos a la definición. La mediatriz es un lugar geométrico, ¿no? Volvamos a la definición de mediatriz. La mediatriz es un lugar geométrico, ¿no? O sea que si cumple una determinada propiedad, o sea, la mediatriz cumple una determinada propiedad, que es que los puntos se equidistan de los extremos del segmento, o sea que todos los puntos que cumplan esa determinada propiedad van a pertenecer a la mediatriz. O sea, si la mediatriz en consecuencia, por cumplir esa propiedad, es perpendicular a un segmento y contiene el punto medio, o sea que todos los puntos que sean perpendiculares a ese segmento y que contengan el punto medio van a ser parte de la mediatriz. Por lo tanto, puedo decir que la bisectriz, que contiene el punto medio y que es perpendicular a al segmento AC, está incluida, entonces la bisectriz está incluida en la mediatriz del segmento AC. Y ahí ya vemos
Pero fíjense que esto ocurre solamente en un triángulo isósceles y ocurre solamente con el lado y con el ángulo desigual. Estas cosas, ¿sí? Se lo voy a volver a marcar acá. La bisectriz del ángulo B está incluida en la mediatriz del segmento AC. Esto siempre hablando de ABC isósceles. ¿Sí? Y AC es la base. Por lo tanto, el ángulo B va a ser el ángulo desigual. Sigamos sacando conclusiones. Dos puntos me determinan una única recta. O sea que, si yo tengo los puntos B y P, va a haber una única recta contenida en esos puntos, y o sea, B y P me van a determinar la mediatriz, o sea que va a ser la recta que va a pasar por esos dos puntos. ¿Sí? Y si yo determino una semirrecta con esos dos puntos, o sea, donde B es el origen y P es un punto que me da el sentido, esa semirrecta va a estar contenida en la recta, ¿no? Que es lo que nosotros vemos acá. Ahora, si yo determino un segmento con esos dos puntos, ese segmento también va a estar contenido en esa misma recta. Y la mediana del segmento, con respecto al vértice B, la diferencia entre, o sea, la mediana y la mediatriz se simbolizan con la letra M, la diferencia que para la mediatriz pongo un segmento y para la mediana pongo un punto, ¿sí? O sea, la mediana con respecto al segmento M, recordemos la definición de mediana es el segmento que tiene como extremos un vértice del triángulo y el punto medio del lado opuesto. O sea que va a tener, si yo tomo el vértice B, el punto medio del lado opuesto es P. ¿No? Entonces, esa mediana está incluida en la mediatriz, ¿no? Perdón, en la bisectriz del ángulo B, porque contiene los mismos puntos. Y a su vez está incluida en la mediatriz del segmento AC. Por lo tanto, entonces, la mediana del vértice B está incluida en la mediatriz del segmento AC. ¿Sí? O sea, la mediana es el segmento que une los puntos, o sea, un vértice de un triángulo y el punto medio al lado opuesto. ¿Sí? Y hasta ahí seguimos viendo coincidencias y vamos a seguir sacando conclusiones. Por último, nosotros vemos que la mediana que tiene como vértice al punto C está determinada por un vértice y un punto del lado opuesto, y a su vez es perpendicular. O sea, es perpendicular al lado AC. Entonces, esa mediana, si vemos la definición, veamos una definición. Veamos, o sea, la mediana tiene como extremos un vértice de un triángulo y al punto medio del lado opuesto. Y la altura tiene como vértices a un vértice, perdón, tiene como extremos a un vértice y a un punto del lado opuesto, pero de forma perpendicular. En este caso, nosotros tenemos las dos cosas. El segmento BP está determinado por un vértice, un punto del lado opuesto y a su vez es perpendicular. Entonces, en este caso, ¿no? La mediana, que es igual a BP, ¿no? Esto dijimos, BP es igual a la mediana, y es perpendicular, entonces, en la mediana del punto B
va a ser igual a la altura con respecto al vértice B. Y como la mediana está incluida en la mediatriz del segmento AC, y la altura es igual a la mediana, entonces la altura del vértice B también va a estar incluida en la mediatriz del segmento AC. Y ahí ya tenemos, de alguna forma, hemos deducido. Deducir es como una demostración donde no conozco el final, donde voy por medio de pasos lógicos, llego a algo que por ahí no lo tenía ya previsto. Y tampoco he sido tan riguroso, pero más o menos les he mostrado cómo es que en el caso de un triángulo isósceles, ¿no? Y yo tengo en cuenta el lado desigual y el ángulo desigual, la bisectriz que parte del ángulo desigual, la mediana que parte del lado desigual y la altura que parte del vértice desigual, del vértice del ángulo desigual, y la altura, o sea, la mediana y la altura que parten del vértice del lado desigual, están contenidos en la mediatriz del segmento que es desigual. A partir de ahora podemos empezar a usar estas propiedades, siempre y cuando sepamos que estamos hablando de un triángulo isósceles. Ahora, ¿qué pasa con los ejercicios que nosotros habíamos visto acá? El ejercicio 2, demostrar que si en un triángulo dos ángulos son iguales, los lados que se oponen a ellos también son iguales. Yo acá todavía no sé qué es un triángulo isósceles, entonces, es más, lo que quiero demostrar es que es un triángulo isósceles, no voy a poder utilizar ninguna de estas propiedades, voy a tener que partir como de cero nuevamente. Y en el ejercicio 5, que dice demostrar que si un triángulo tiene dos alturas congruentes es isósceles, también tengo que demostrar que es isósceles, por lo tanto no voy a poder utilizar ninguna de las propiedades que vimos anteriormente, porque no sé todavía que es isósceles, voy a tener que partir de cosas que todavía desconozco. Pero, a partir de ahora, una vez visto esto, cada vez que tengamos que demostrar algo y que sepamos que se trata de un triángulo isósceles, vamos a poder usar estas propiedades que hemos visto. Espero que les sirva.